Buenos días a todos. ¿Alguien me podría confirmar si se escucha? Sí, se escucha. Gracias. Algunos anuncios antes de empezar. La conferencia va a ser el otro martes, que sería el 21. En esta semana les voy a publicar el afiche y todo. ¿Qué más? Mañana se entrega el proyecto y empezamos a calificar desde el día jueves. Eh, el proyecto 2 debería de estar para mañana y a más tardar el día viernes, pero esta semana sí se los dejo. Más. El corto 2 va a ser el sábado 25. Y creo que solo. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre concurrencia, que es tema parecido algo lo contrario al paralelismo, porque como se pueden dar cuenta, los procesos se ejecutan de manera alterna. Entonces, mientras uno se va ejecutando, eh, como pueden ver aquí hay dos imágenes. Entonces, esta es la concurrencia, en donde se está ejecutando un proceso a la vez y cada proceso tiene su periodo de tiempo. Entonces, los procesos, eh, dentro del mismo proceso puede existir paralelismo, que puede ejecutar varias tareas al mismo tiempo, pero los procesos en sí se manejan desde el sistema operativo, se manejan desde la concurrencia. Y esto puede llevar a tener problemas porque existen problemas sobre compartir los recursos, porque si un proceso accede a un segmento de memoria crítico, que es un segmento de memoria donde tiene ciertos valores específicos para que el proceso pueda funcionar de manera correcta. Digamos que tiene que estar ciertamente protegido porque necesita esos valores que no sean modificados, o si los modifican, que lo modifique el mismo proceso que los está utilizando. Pero si viene otro proceso y accede a la misma región de memoria y los modifica, podría molestar o incluso eh, arruinar el proceso que está ejecutando anteriormente de manera concurrente. Entonces, otro de los problemas de la concurrencia es dónde se alojan los recursos. Como se está saltando entre proceso y proceso, se, se guardan los archivos o los datos en recursos diferentes. Entonces, el sistema operativo tiene que ir a diferentes partes de donde se alojan los datos y tiene que ir a guardarlos según qué recursos lo requiera. Entonces, digamos,
que el problema de la concurrencia es que si yo tengo dos variables, aquí, igual, 0, y el proceso 1 accede a esta variable y la modifica, y ahora es 1, pero no lo ha terminado de usar. Entonces empieza a procesarse el proceso 2 y accede a esta variable y la modifica, y ahora se vuelve un 2. Cuando esta variable siga operando sobre esta variable, el valor ya cambió, entonces toda su operación que sigue estaría mal. Entonces, para evitar este tipo de problemas, existen las exclusiones, que las exclusiones no es más que un apartado donde el sistema operativo bloquea cierto segmento de datos que lo está utilizando otro proceso para evitar de que suceda lo anterior. Entonces, existen varios tipos de bloqueo. El share lock, que se representa con una S, y este bloqueo es el que se utiliza cuando solo se requieren leer datos. Entonces, puede ser un bloqueo compartido donde los datos solo son leídos, pero no son modificados, porque otro sistema los puede estar modificando o algo parecido. Existe otro que se llama el exclusive lock, que este es un bloqueo sobre lectura y escritura. El proceso que tendría este segmento de memoria crítico tendría los derechos de estar leyendo y modificando el segmento de datos que está utilizando, y ningún otro proceso podría leer ni escribir sobre el mismo proceso para evitar que se alteren los datos de manera no deseada. Pero hay un problema con estos bloqueos, porque ¿qué pasa si un proceso utiliza dos segmentos de memoria crítico y tenemos dos procesos? O sea, proceso 1 y proceso 2 tiene segmento de memoria crítico aquí y este lo tiene acaparado. Y el proceso 2 tiene otro segmento de memoria crítico, que sería este de aquí. Pero el proceso 2, en esta parte de aquí, necesita este segmento de memoria crítico. Y cuando el proceso 1 sigue su ejecución y llega a cierto punto y necesita también la región crítica que tiene el proceso 2, que se encuentra aquí, esta está bloqueada por el proceso 2 y el proceso 2 no puede liberar este segmento de memoria crítico porque necesita la parte de memoria crítica que tiene el proceso 1. Entonces ahí se bloquearon los dos procesos y no pueden seguir su ejecución porque necesitan del otro segmento de memoria crítico. Entonces eso es lo que se le llama un deadlock, un punto muerto donde no pueden seguir la ejecución de los procesos porque necesitan de la otra parte que está bloqueada por el otro proceso. Hay formas de evitar esto, como los sistemas operativos de ahora tienen un algoritmo de detección de deadlocks que evitan este problema. También existe otro recurso para evitar estos deadlocks desde pasado cierto tiempo y si el proceso ya no se sigue ejecutando, como que destraba los dos segmentos de memoria y el primero que tenga como que le toque la ejecución, acceda a ese espacio de memoria y ya lo puede modificar. Entonces seguiría su ejecución de manera normal y el proceso 2 terminaría, liberaría el espacio de memoria. Después el proceso 1 ya podría acceder al segmento de memoria y seguiría. Esas son las exclusiones. Entonces, anteriormente existió un señor que se llamaba Decker que compuso unos algoritmos que sirvieron en su día para las exclusiones y que no se accediera a espacios de memoria compartidos y que no se alteraran de manera no deseada. Entonces vamos a verlos.
El algoritmo de Decker es un algoritmo de programación concurrente para exclusión mutua que permite a dos procesos oír la ejecución compartida de recursos sin conflicto. Y existen varias versiones de estos porque algunas versiones tienen errores. Entonces vamos a ver la primera versión de este. Tenemos dos procesos y tienen su región crítica. Pero existe un problema. No sé si alguien me podría, que lean el código y me pueden decir cuál es el problema que existe sobre este algoritmo. Una vez entra el while, como que están lo mismo. Eh, no, digamos que para fines ilustrativos, donde dice sección crítica, es como que cuando accede a una sección de memoria crítica, pero no ejecutan lo mismo. Solo es como para dar el ejemplo. Y con el break, digamos que si te das cuenta en el proceso 1, el proceso 1 es el que libera el while del proceso 2. Entonces el problema aquí es que si uno se traba, el otro, o sea, si el proceso 1 empieza a ejecutarse y entra a la sección crítica, tendría que esperar a que el proceso 0 termine de ejecutar todo sobre la sección crítica para destrabar el otro. Entonces lo que hace esto es, el problema aquí es que si un proceso es mucho más pesado que el otro, eh, tendría que esperar a que el otro proceso termine para poder terminar el proceso 1. Lo que hace no es eficiente porque se supone que los procesos deben de ser de manera rápida. Entonces se procedió con el segundo algoritmo. No sé si este es el segundo algoritmo, no sé si me podrían decir cuál es el fallo aquí.
Si llega a fallar el primero, el segundo ya no se ejecuta. Digamos que el problema con el segundo algoritmo es que entra aquí y desde este punto ya destrabó el while del segundo proceso. Entonces, si se está ejecutando el proceso 0, ejecutó todo esto, y en este punto el procesador dejó de darle atención al proceso 0 y empezó a darle atención al proceso 1, entró aquí, como el proceso 0 ya estaba destrabado, lo vuelve a destrabar, no importa. Entonces, estamos en esta parte de aquí, en donde ya tienen los dos procesos permiso para ingresar a la región crítica. Entonces, este proceso entra a la región crítica y está ejecutando la región crítica, deja de dar atención al procesador, empieza a ejecutarse este proceso, entra también a la región crítica. Entonces, el problema aquí es que no garantiza la exclusión. Los dos pueden entrar a la región crítica y la pueden modificar a su gusto, que eso es precisamente el objetivo principal de estos algoritmos. Pero el problema anterior, donde se necesitaba que el proceso 0 terminara para que el proceso 1 pudiera acceder, ya no se tiene, porque empieza a ejecutar el proceso 0 en la región crítica y ya destraba el proceso 1, entonces ya pueden ejecutarse los dos al mismo tiempo sobre la región crítica. Pero no resolvió el problema principal sobre lo que es la exclusión, porque los dos pueden acceder a la exclusión crítica de manera automática. Cuando entran al while ya lo destrabó al otro lado. Entonces da paso al tercer algoritmo. A ver si pueden ver aquí cuál es el problema. Pueden entrar los dos al mismo tiempo. Sí, ajá. Va, entonces el proceso 0 empieza. Da la libertad al proceso 1 y este no se ejecuta, se regresa aquí porque no puede entrar al segmento de memoria crítico que necesita hacerlo para poder terminar su ejecución. Entonces empieza a ejecutarse aquí, no, empieza a ejecutarse, digamos que el proceso 0 está en este punto de aquí.
Entonces empieza a ejecutarse el ciclo y llega a este punto de aquí, en donde se traba el mismo proceso 1, pero y si no termina de ejecutarse, entonces el proceso 0 está en esta parte de aquí esperando a que se destrabe. El proceso 1 se trabó el mismo y ya nunca más destrabó el proceso 0. Entonces sigue ejecutándose y este proceso se quedó ahí parado esperando. Entonces el problema con el tercer algoritmo es el bloqueo mutuo de los dos procesos. Es que cada uno de los procesos puede bloquear su verificación respectiva y entra en un ciclo infinito donde se bloquearon los dos. Y ahora vamos con el cuarto y el último de los algoritmos malos que hizo Decker. Como que se enciclan, sí hacen lo que tienen que hacer, pero nunca salen del while. Ese podría ser uno de los problemas, pero dependería de dónde le deja de dar el control el procesador de ejecución de los procesos, porque empieza a ejecutarse, la señal 0 se vuelve true, entonces si en ese punto da el paso al otro, empezaría a ejecutarse esta parte de aquí, que el señal 1 se volvería cierto, entonces si esta parte regresa, aquí ya se encicló, y aquí también ya se encicló. Pero ponete que en cierto caso esto se ejecutó, se volvió cierto, terminó la espera, pasó, y se saltó el while, porque no, porque dio tiempo, porque el procesador le dio bastante tiempo al proceso 0 y se pudo saltar el while antes de llegar al proceso 1. Entonces se ejecutó todo, se saltó el while y se entró a la reacción crítica. Empezó aquí a donde entró la sección crítica y están saltando entre sus partes. Entonces de aquí salta aquí, entró al while. Y este tendría que esperar de igual manera que el primer algoritmo. Funciona, pero no es óptimo porque se tiene que esperar a que toda la sección crítica del proceso 0 se ejecute, y es el mismo problema que se tenía con el primer algoritmo, en donde se tendría que esperar a que todo el proceso 0 termine toda su ejecución de la sección crítica, pero hasta que no termine no saca al proceso 0 de su ciclo. Que sería el mismo problema que tendría el primer algoritmo. Y también es cierto que también tiene razón Fernando, que si en cierto punto se ejecuta esta parte de aquí, ya le dio true a la señal 0 para que se enciclara, después empieza, entra aquí, no, se quedó en la espera, empieza a ejecutarse el proceso 0,
le da el true para el while del subproceso cero, entonces este se quedaría trabado aquí y este se quedaría trabado aquí. Ese es otro de los problemas que tiene este algoritmo. Entonces vamos con el último y la solución final, que es el quinto y último algoritmo sobre Decker. Entonces este último algoritmo es la mezcla del primer algoritmo y el cuarto algoritmo, en donde se, se empieza con igual que el cuarto algoritmo, pero este abarca más secciones y tiene dos ciclos. Entonces, si este se ejecuta, eh, entra el while, eh, entra el while, pero ahora hay otra variable que se llama turnos. Entonces, si es el turno del proceso cero, el turno 1, este bloquearía el proceso 1 y daría sección a la sección crítica de manera normal y reafirmaría su turno 1. Entonces, se van alternando de manera, porque si este se vuelve turno 1, entonces cuando salta, se, se, se evita este if y se entra a la región crítica de manera normal. Y así sucesivamente, se van alternando la ejecución de la región crítica, de manera de que cuando terminen de ejecutar de la región crítica, le da el poder al otro proceso para que siga continuando. Si no es así, se entra en el while, que es una espera continua, hasta que el otro proceso termine de ejecutarlo y pueda ejecutar esto del cambio de turno. Entonces, se van turnando en ejecución de región crítica, pero sin dejar pasar al otro sobre la región crítica que está utilizando el proceso para que termine de usarla y le da el poder al otro de manera instantánea. Y así fue como se planteó el último algoritmo de Decker sobre las exclusiones. Existen más algoritmos de exclusiones, pero este fue como que el pionero sobre cómo se trabajaron los procesos de manera concurrente o con exclusiones. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda o algo. La hoja de calificación me imagino que mañana. Sí, mañana se los daría. Igual que los horarios. ¿Cuándo van a empezar las calificaciones? El jueves, en la mañana. Bueno, voy a ver si el jueves o el viernes.
Eh, pues el proyecto 2 todavía tengo que hablarlo con el ingeniero porque de eso vamos a hablar el día de hoy, a ver qué me dice. Pero me había comentado que quería dejarles Kubernetes. Kubernetes. Y vamos a ver, en teoría, no sé todavía, pero voy a hablar con él a ver qué me dice. En teoría, debería estar anunciado para el 15 y lo entregarían el 15, me dijo él. No sé cuándo será el último día para subir notas. Igual el que sube las notas es el ingeniero, entonces él me dirá. Porque el último día de clases creo que es el 8. Y me había comentado que quería dejárselos, o sea, la entrega sería el 15 de mayo. No, Kubernetes es en línea, o sea, tiene su página y lo puedes instalar y todo. Es un manejador de containers. Bueno, entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. Y pues estaré ahí. Les voy a dejar el proyecto esta semana a ver qué tal. Voy a hablar con el ingeniero.